Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más estamos aquí en ALDE Business School y hoy, bueno, vamos a seguir con el tema nuestro, que es el tema de los proyectos, dirección de proyectos. Vamos a tratar el capítulo de la gestión de riesgos y, bueno, como esto de los riesgos es un poco pesado, pues, bueno, vamos a dar un caso práctico que, bueno, se sacó un artículo hace, ¿cuánto fue? Hace Hace un mes, unos meses, unos sí. meses, y decidimos sacar un webinar sobre este artículo que, bueno, es un tema interesante, es de cómo se gestionaban los riesgos cuando la metodología del PMI, que se empezó el primer PMBOK desde 1967, pues no estaba editado. No es que si no hiciesen proyectos, no es que no hubiese riesgos, sino que hubiese riesgos, pero bueno, cómo la gente entendía los riesgos y bueno, con este caso que hubo de la Segunda Guerra Mundial. La primera parte del webinar es una pequeña introducción, luego vamos a pasar por lo que es la metodología del PMI, pura y dura. Eso va a ser bastante rápido. Os voy a poner también un ejemplo de evaluación de riesgos en el sector de oil and gas y luego ya pasamos al caso práctico de la Segunda Guerra Mundial. Vale. Bueno, para empezar, lo que hay que tener en cuenta es que en esto de los riesgos, nosotros cuando escuchamos la palabra riesgos, siempre lo asimilamos a algo negativo. Error. Eso es un error. Lo negativo es considerarlo siempre negativos para el proyecto. Es, como pongo bien ahí arriba en esta primera slide, es riesgos y oportunidades. Es decir, que vamos a decir que hay riesgos con factor negativo y con factor positivo. Entonces, pues bueno, lo que hay que hacer es que los riesgos con factor negativo vamos a intentar evitarlos y los riesgos con factor positivo, que os explicaré varios casos para que lo entendáis, pues hay que intentar ganarlos para el proyecto. También es el riesgo no lo es negativo en sí. El riesgo negativo es no tenerlo en consideración. Es decir, los riesgos siempre pasan. Y cuando digo la palabra riesgo, digo riesgo o oportunidad. No le pongo signo matemático, más o menos. Vamos a hablar a lo largo de todo el webinar. Cuando diga riesgos, vosotros entender riesgos y oportunidades. Oportunidades, vamos a decir que tiene un signo positivo, riesgo vamos a pensar que tiene un signo negativo. Entonces, pues bueno, los riesgos pues hay que identificarlos por adelantados, si no es esto, cosas que pasan y pueden, como pongo ahí, pueden tener un impacto positivo o negativo. Insisto que nuestra mente, que es muy mala, nosotros el ser humano tiene siempre una mente maligna, lo normal es que siempre nos enseñemos a algo negativo. Entonces eso es un error. Si identificamos los riesgos, pues se pueden eliminar hasta los datos estadísticos, que es que se pueden eliminar hasta el 90% de las amenazas y de los problemas que tengamos en los proyectos. Y bueno, esto es ahora ya lo que es la metodología del PMP. Esto es lo que dice el PMBOK. El PMBOK dice en la gestión de riesgos, que es el capítulo 11, dice que, bueno, pues que hay que planificar los riesgos, hay que identificarlos, hay que hacer un análisis cualitativo, hay que hacer un análisis cuantitativo, hay que planificar una respuesta y luego en la fase de control hay que controlar los riesgos. Hasta aquí, todo bien. Vamos a empezar unas pequeñas pinceladas con cada fase de una. En la fase de planificación, planificar la gestión de riesgos es planificar por adelantado. Para esto, pues obviamente hay que dedicarle un tiempo y hay que dedicarle recursos. Y dedicarle tiempo y recursos es algo positivo para el proyecto. Si se planifica, si se dedica un tiempo, se dedica unos recursos a planificar los riesgos, eso repercute positivamente en el proyecto. Luego hay que identificar los riesgos. Veis que pongo ahí riesgos y oportunidades. Nunca os olvidéis que los riesgos pueden ser positivos o negativos. Riesgos positivos vamos a llamarlos oportunidades y riesgos negativos vamos a llamarlos riesgos. Los riesgos normalmente, para hacerlo más intuitivo, lo que tenemos que hacer es agruparlos por áreas.
Ahí os pongo un ejemplo de cómo se pueden organizar en un proyecto normal. Pues serán riesgos técnicos, riesgos externos, riesgos de organización, riesgos de dirección de proyecto. Ahora aquí os voy a poner un ejemplo de cómo se pueden identificar los riesgos y cómo se pueden organizar. Y este es un caso práctico que, por ejemplo, en el sector del oil and gas, en el cual yo he estado en los últimos 25 años, pues organizamos los riesgos. Entonces, este es un ejemplo práctico. Este lo he hecho hace menos de un año, he hecho un análisis de riesgos en un proyecto internacional y he utilizado una plantilla como esta. Veréis que vamos a poner unos temas, unas áreas, y os voy a poner 3 ejemplos en cada una de ellas. Pues bueno, pues en esta primera vemos que tenemos riesgos de organización. Ahí os pongo unos ejemplos de falta de coordinación a lo largo del proyecto entre los participantes, entre el cliente, el EPCista, los stakeholders. Estos son ejemplos, son ejemplos, pero ejemplos reales en el sector del oil and gas. Puede haber también riesgos desde el punto de vista de project management. Ahí os pongo más ejemplos, que el propósito del proyecto, las necesidades no están bien definidas con los subcontratistas, pues bueno, con el cliente, con el EPCista, con los stakeholders. Otra área donde tenemos riesgos es en las estimaciones. Pues bueno, aquí es donde normalmente suele haber más riesgos en lo que es un proyecto en un proyecto bajo contrato EPC. También tenemos riesgos de ingeniería, que tengamos errores, que esté incompleta, que no esté actualizada, en fin, ahí lo vais viendo un poco. Riesgos de compras. Pues bueno, en las compras pues siempre tenemos los long lead items, que son equipos críticos, por ejemplo, reactores, bombas criogénicas, equipos muy caros de largo periodo de compra. Es decir, muchas veces en nuestros proyectos nosotros compramos cosas que no están en las estanterías, sino que se tienen que fabricar ad hoc para nosotros. Hay riesgos de subcontrato, depende del número de subcontratos que tengamos, si tenemos muchos, si tenemos pocos, la capacidad de los subcontratos. Bueno, riesgos de construcción, riesgos de seguridad, riesgos de calidad, riesgos de medio ambiente, riesgos financieros, riesgos contractuales y riesgos de puesta en marcha. ¿Vale? Voy a repetirlos otra vez todos para que os veáis un poco. Ahora más lo que son los títulos. Riesgos organizativos, riesgos de project management, riesgos de estimaciones, de planificación, riesgos de ingeniería, riesgos de compras, riesgos de subcontratos, riesgos de construcción, riesgos de seguridad, riesgos de calidad, riesgos de medio ambiente, riesgos financieros, riesgos contractuales y riesgos de puesta en marcha. La siguiente fase que nos dice la metodología del PMI es, en la fase de planificación, el análisis cualitativo de los riesgos. Entonces ahora tenemos que cualificar. Tenemos que cualificar la probabilidad de lo que los riesgos y oportunidades ocurran. Y bueno, esto normalmente se suele hacer entre 4 y 5 categorías. Ahí, por ejemplo, os pongo unos ejemplos, ¿vale? Un análisis cualitativo, una parte de la matriz, pues es la frecuencia con la que puede aparecer el riesgo o la oportunidad. Pues entre más del 80%, entre el 80 y el 65, entre el 65 y el 45, entre el 45 y el 20 y el menos del 20. Un ejemplo típico aquí es que nos llueva durante la construcción y depende de dónde está la construcción. Pues si tengo que montar un equipo crítico en la época del monzón en Centroamérica, pues posiblemente tendré un porcentaje de más del 80% de que ese suceso pase, con lo cual me pondrá en gran riesgo el proyecto. Sin embargo, el mismo montaje de equipo crítico montado en invierno que no llueve, pues posiblemente en el mismo país me vaya a una probabilidad de menos del 20%. ¿Vale?
Ahora, lo que tenemos que valorar es el impacto. No todos los riesgos tienen los mismos impactos y no porque tenga una probabilidad casi del 100%, pueden tener un impacto muy negativo para el proyecto o muy positivo para el proyecto. Lo normal es categorizarlos también en 4 o 5 fases, ¿no? En 4 o 5 categorías. Bueno, esto está sacado directamente de un proyecto de Oil and Gas, que bueno, aquí pues, en nuestros proyectos trabajamos con proyectos con presupuestos de más de 500 millones, pues bueno, pues para mí una crisis es que el proyecto no se termine, que tener más de 4 meses de retraso, que tengamos accidentes mortales. Bueno, más o menos son cantidades que tenemos por ahí puestas a nivel muy, muy general. Crítico, pues bueno, pues cuando pierdo menos de 10 millones, 3 meses de retraso, casos aislados de accidentes, significativo, cuando bueno, pues estoy por debajo de menos de 5 millones, perderme retrasos de menos de 2 meses, heridos, ya no muertos, marginal, pues menos de 1 millón, menos de un mes, heridos leves, y bueno, impracticable, pues cuando pierdo menos de 100.000 euros, menos de 2 semanas de retraso, y nada, prácticamente sin temas de seguridad. Otro tipo de otra escala, pues puedo calificarlo de 1 a 10. Es que ponemos, esta es otra escala que me he cogido por ahí, de otro proyecto que tenía. Pues bueno, pues lo normal es hacerlo entre 5 y 5. Y entonces con estas dos maneras de medición, lo que creamos es la matriz de riesgos. En la matriz de riesgos, ahora seguro que lo vais a entender mejor, es esto que tenéis ahora en pantalla. Por un lado tenemos la probabilidad de que el riesgo o oportunidad ocurra y por otro lado tenemos el impacto. Por ejemplo, el ejemplo típico más claro es, por ejemplo, probabilidad que ocurra de que un avión se caiga. Pues bueno, pues va a estar en el very unlikely, en el 1. Pero bueno, ¿cuál es el impacto o consecuencias de que un avión se caiga? Pues son muy graves, son muy graves. En este caso, en esta matriz no está pensada para la aeronáutica y en este caso nos tendríamos que ir al crisis 5. En esta matriz, para este ejemplo, lo tengo moderate, pero en una matriz de entornos aeronáuticos esto sería un high, sería rojo. Entonces, hay que ver cuál es la probabilidad de cada riesgo y la consecuencia que tiene para el proyecto. Entonces, y esto lo hacemos 1 a 1. Entonces, pues nos dará riesgos low, riesgos moderate y riesgos high. ¿Vale? Ahora, pues con el análisis cualitativo, lo que tenemos que hacer es ver, poner la probabilidad de cada riesgo que hemos identificado anteriormente. En las 13 tablas que os mostré antes, pues vamos a identificarlo. Pues bueno, loading track started delay. Pues la probabilidad es alta. Son ejemplos, ¿eh? Entonces tenemos que ir listando dentro de esa matriz, que en este caso hemos definido como 5 casos, pues los vamos poniendo ahí. Y lo mismo hacemos con el impacto. ¿Vale? Cuando hacemos el impacto, pues el impacto marginal, significante y crisis. ¿Ves? Primeramente hacemos la probabilidad y luego el impacto. Primero la probabilidad y luego el impacto. Y luego la propia matriz, esto se hace con una página Excel muy sencillita, tú vas metiendo probabilidad e impacto y lo que te hace el Excel, esto lo haces en una tabla de Excel, es que ya te saca directamente el nivel de riesgo, si es moderate, si es low o si es high. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, pues normalmente lo que hay que hacer es que los riesgos highs hay que eliminarlos, los moderate hay que mitigarlos y los low hay que seguirlos y ver cómo evolucionan temporalmente a lo largo del proyecto. Normalmente, al principio del proyecto se hace el workshop para hacer el análisis de riesgos y luego, pues bueno, depende del proyecto, depende de la cultura de la empresa, depende de la regulación de cada mercado, pues es actualizar el análisis de riesgos ya previo, pues cada 3 meses,
2 veces al año, 3 veces al año, 4 veces al año, depende en el sector que estemos y depende cómo sea la normativa de cada sector. Hay sectores, pues bueno, como el aeronáutico, sé que tiene pues unos estándares muy altos, pues ahora hay que hacerlo cada mes. En el sector del oil and gas, nosotros lo hacemos cada 3, 4 meses, depende del proyecto, depende del cliente, depende de varios factores, pero bueno, como mínimo 2 veces al año, ¿vale? Entonces, pues bueno, una vez realizado el análisis cualitativo de los riesgos, lo que tenemos que hacer ahora es el análisis cuantitativo de los riesgos. Entonces, pues bueno, pues aquí hay una serie de técnicas, que bueno, pues aquí os nombro algunas, por ejemplo, el análisis de tornado, sensibilidad, que es, les vamos poniendo un coste a cada riesgo. Pues antes los hemos definido dentro de unos márgenes de 80 a 100, de menos de 80 y más de 60%, o en millones, o más de 1 millón, entre 1 y 3 millones, entre 3 y 5 millones, más de 10 millones, y aquí lo que ya es, ya lo cuantificamos. Y entonces lo que hacemos es, pues, bueno, pues, ¿no? Ponemos el que más impacto económico nos trae en la parte superior y nos concentramos con ello. Otras técnicas es, por ejemplo, el análisis de valor esperado. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Esto, por ejemplo, los paquetes de trabajo son riesgos. Tengo un riesgo A, un riesgo B y un riesgo C. El riesgo A tiene una probabilidad del 10%, el B 30% y el C 68%. El impacto que tiene el riesgo A son de $20.000, el B 45.000 y el C 18.000. Ahora os voy a dar un medio minuto, pensar vosotros cuál es el valor monetario esperado si ese riesgo, con esa probabilidad, pasa en nuestro proyecto. ¿Tienen para responder? ¿Tienen para responder? Pueden responder a través del panel de preguntas. Responder a través de la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el, decir, A, B, C, el A tanto, B tanto, C tanto? A ver si tenéis alguna pregunta por ahí. ¿Cuál es el valor monetario esperado que creéis que es vosotros de los 3 riesgos? Bien, Roberto bien, Santiago también, Víctor también, del B, venga, alguien que se anime para el B. Ahí, bueno, en el B hay que utilizar calculadora. El A es más intuitivo. No sé si tenéis calculadora. Bueno, pues veo muy bien ahí. Roberto también, veo que tienes calculadora a mano. Perfecto. Víctor también. Eduardo, ahí. El B, perfecto. Y bueno, veo que lo habéis cogido. Ahí os voy a poner ahora es aquí el valor esperado. Es decir, hay que multiplicar, esto es bastante fácil, hay que saberlo, bueno, nada más. El impacto por el porcentaje de la probabilidad. 20.000 por un 10% son 2.000. El 30% de 45.000 son 13.500. El 68% de 18.000 son 12.240. Pues esto es el valor, es decir, yo puedo pensar que el valor C, como tiene un impacto de 18.000 euros, pues bueno, con respecto, es el que menos impacto me va a impactar en el proyecto. Pero claro, como tiene la probabilidad más alta, un 68%, si veis es casi igual que el de 45.000. Es decir, yo tendría que centrar mis esfuerzos no en eliminar el riesgo A, sino en eliminar primero el riesgo B, el C y luego el A. ¿Veis, no? Una cosa es la probabilidad y otra cosa es el impacto y otra cosa es el valor esperado. Es decir, el valor esperado es en cuánto cuantifico yo si ese riesgo se me produce. Entonces eso, como podéis ver, pues da una vuelta, porque el C, que es el de impacto más bajo, pues prácticamente está en el lado del B. ¿Vale? Otra herramienta que se utiliza en esto es el análisis de Monte Carlo. Aquí hay herramientas de software. El análisis de Monte Carlo no quiere decir es tirar una moneda al aire y hacerla 10.000 veces la moneda al aire, con todos los riesgos. Ver si pasan o no pasan, ver si pasan o no pasan, todos. Claro, como nosotros, pues bueno, tenemos lo que tenemos, pues
es mucho más rápido un ordenador, y ya hay herramientas de software de las cuales EALDE ofrece, ahí tiene un módulo de @RIX dentro de los máster de dirección de proyectos, donde se trabaja y podéis trabajar, porque tenéis el software abierto a los alumnos, con la plataforma de @RIX. Es un software para hacer el análisis de Monte Carlo. Otra técnica que tenemos también es el árbol de decisiones. Y aquí, pues bueno, vamos también a hacer otro ejercicio. Os voy a preguntar, podéis responder en el panel de respuestas. A ver si podéis hacer en cuánto valoráis si el coste de hacer un prototipo. Es decir, hay que seguir, si tenemos un prototipo, me cuesta $200.000. Aquí tengo dos alternativas. Puede fallar en el 35% de las veces, y eso tiene un impacto de 120.000. Si funciona, no tiene impacto. Si no hago prototipo, el coste del prototipo es 0, pero tengo un 70% de posibilidades. Si no hago prototipo, tengo un 70% de posibilidades de que me falle, y eso tiene un impacto de 450.000 dólares. Si funciona, no tiene impacto. ¿Alguien se atreve a hacer el árbol de probabilidades de cuánto me costaría hacer en dólares si hago prototipo y si no hago prototipo? Yo voy a dejar un minutito a ver si alguien se anima y consigue. Esto es lo que son las decisiones, el árbol de decisiones. Tenéis, si alguien se anima un poco a saber un poco cómo funciona este tipo de herramientas cuando tenemos árboles de decisiones, sí, no, con unos impactos que ya no tenemos y con unas probabilidades que ya tenemos definidas. Con proto. Muy bien, Carlos. Yo creo que ahí Carlos lo tiene. Carlos lo tiene, perfecto. Muy bien, muy bien. Miguel también, muy bien. Rodolfo, Alfonso Portillo también, Santiago. Sois unos cracks. Lo habéis cogido a la primera. Esta es la respuesta. Hacer el prototipo tiene un gasto, habíamos dicho, de 200.000. Ahí lo tenemos. Y tenemos primero el 35% de 120.000. El 35% de 120.000 son 42.000. 42 más 200.000, tengo un gasto de 240.000. No hacer el prototipo, tengo el 70% de 450.000. Y me sale 315.000. Vosotros, si no hacéis esto, aquí, hacer prototipo o no hacer prototipo, la decisión en el 90% de las empresas sería no hacer prototipo. Si vosotros analizáis el riesgo y tenéis herramientas y presentáis a vuestra dirección general esta tabla, ¿qué creéis que os va a decir vuestra dirección general? Hacer el prototipo. ¿Por qué? Porque si hago el prototipo y me falla, tengo $242.000. Pero no hacer el prototipo y me falla, el riesgo es mayor. El riesgo es 315.000. Es decir, lo que en esta slide veis que no hacer el prototipo es coste cero y hacer el prototipo es un extra coste de 200.000, se le da la vuelta a la tortilla, se transforma en hacer el prototipo 242 y no hacer el prototipo, hacer 315. Entonces, ¿dónde está el riesgo? ¿En hacer el prototipo o no, en no hacerlo? Yo con estos números creo que el riesgo está en no hacer el prototipo. Bueno, con estas herramientas, bueno, lo que hay que hacer es, pues bueno, pues hacer algo, hay que hacer algo para eliminar los riesgos antes que ocurran, disminuir la probabilidad e impacto de los riesgos, tener planes de contingencia. Y si fallan los planes de contingencia, pues hay que tener planes de reserva. Hay tácticas como evitar, mitigar, transferir. Por ejemplo, hay riesgos que los transferimos con una póliza de seguro. Me va a llover y se me va a inundar la obra. Pues voy a perder 10 máquinas de soldar,
la subestación, pues bueno, lo transfiero ¿puedo asumirlo? Bueno, me saco una póliza de seguro, que pago tanto y me asegura que si pasa ese riesgo, por lo menos recupero el tiempo, el dinero, perdón. Y con la fase de controlar los riesgos, pues bueno, que ya es la última, pues bueno, pues soluciones temporales, hay que reevaluación de los riesgos, esto ya lo habíamos hablado antes un poco, pues bueno, pues cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, hay que hacer auditorías de riesgo, análisis de reserva, reuniones y cerrar los riesgos que ya no aplican. Imaginaros que tenemos un riesgo que es que nos llueva en la época de lluvia. Si ya ha pasado la época de lluvias y no ha llovido y nos quedan 2 meses de proyecto y nos vamos al verano y en el verano no llueve en esa zona, pues ese riesgo obviamente pues no ha sucedido, lo eliminamos. Vale, pues bueno, esto es un poco lo que es la teoría, Y ahora, bueno, yo creo que viene ya ahora lo más interesante y bueno, pues lo que da el título a este webinar, que es el caso práctico de la gestión de riesgos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo me he cogido un libro que ya os lo presentaré al final, que escribió Eisenhower, que era el general supremo del ejército aliado, de todos los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues el asunto fue, pues bueno, que justamente ahora, hace 72 años, en la Navidad del 44, el ejército aliado, que eran 7 ejércitos, estaban a punto ya de entrar ya habían liberado Francia, habían liberado Bélgica, habían liberado Holanda, Dinamarca, casi toda Italia, Luxemburgo, y bueno, pues estaban ya con un pie en la frontera alemana. Y bueno, una cosa es que, bueno, en Francia, pues el ejército nazi pues iba de retirada, se retiraba, perdió tal, se liberó París, se liberó Bruselas, se liberó Ámsterdam, se liberaron las capitales, Luxemburgo, las grandes ciudades, pero bueno, eran ciudades que no eran de ellos. Ahora tocaba cruzar el Rin y entrar en territorio alemán. Y eso tenía sus riesgos. Y eso lo vieron Ike, Eisenhower, lo tenía muy claro y entonces lo planificó. Entonces, pues bueno, esto es lo que había hace prácticamente ahora 72 años, en diciembre del 44. ¿Cómo estaban? Pues ahí estaba el quinto ejército, el sexto ejército, esto era la situación de las Ardenas. A la derecha veis que en negro que tenéis que Alemania, y a la izquierda pues está Luxemburgo y Bélgica. Y un poco más arriba está Holanda. Y bueno, pues, ¿qué hizo Patton? Patton, Eisenhower. Eisenhower hizo esto. Cogió y hizo esto. Prácticamente, él no sabía que estaba haciendo esto, pero él en su mente siguió estos pasos. Entonces, lo primero que hay que hacer es planificar los riesgos. Bueno, planificar los riesgos en una guerra tiene su encanto, porque todo es un riesgo. Ten en cuenta que en una guerra estamos hablando de vidas humanas. Y bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial, luego ya os daré unos números, se perdieron mucho. Entonces, lo primero que hizo para planificar los riesgos, Eisenhower reunió a sus 7 generales, cada ejército tenía un general supremo, y los reunió con todos los almirantes, con toda la plana mayor del ejército, y llegaron a la conclusión de que los nazis iban a hacer una contraofensiva, que no habían hecho hasta la fecha. Entonces, bueno, pues, entonces a todos llegaron y dijeron, poner un pie en Alemania tiene su riesgo. Sabían que habían llegado las divisiones Panzer que venían del frente soviético y bueno, estaban reforzadas. Antes había solamente la sexta, llegó la quinta Panzer y la séptima de la Wehrmacht, está un poco más abajo, casi a la altura de Luxemburgo. Y bueno, veían que la frontera alemana se había armado. Bueno, pues entonces
identificaron los riesgos y que tenían, pues vieron que tenían pues al 5º y 6º ejército Panzer y al 7º ejército de la Wehrmacht. Vieron que la gran mayoría de estos componentes, de estos ejércitos, eran soldados con mucha experiencia. Más del 80% de estos soldados venían del frente soviético, y todo soldado que venía del frente soviético, pues no le temblaba la mano a la hora de disparar. Eran lo que en nuestro sector podemos llamar un soldado de perfil senior. Soldados con experiencia. Veían el enemigo, le pegaban un tiro y ni se inmutaban. Estaban acostumbrados a disparar y a luchar. Pues también identificaron que, bueno, en esa diciembre de 44, pues había muy baja temperatura. De hecho, Patton, que liderando el 3er ejército de Estados Unidos, pues unas semanas antes, pues, ahí en esa zona prácticamente murieron unos 500 soldados americanos congelados. Entonces eso era otro riesgo. Vieron también que tenían que la contraofensiva nazi, y sobre todo que rompiera, el mayor riesgo aquí es que los nazis rompieran las líneas de la retaguardia aliada, las vías de abastecimiento, de armamento, combustible y de nuevos refuerzos. Ten en cuenta que mover toda la tropa tiene el riesgo es que te quedes sin suministros. Entonces, cada vez que el frente se iba más desde Normandía, París, a entrar Bélgica y Holanda, cada vez está más lejos de los puntos de suministro, porque el ejército aliado no tenía suministro de petróleo. El petróleo lo traían de Inglaterra con unas tuberías enterradas de 2 pulgadas que fueron tirando por las playas, por toda Francia, y cada vez que el frente estaba más al este, pues estaba más lejos de los puntos de suministro. Los camiones, cada kilómetro que el ejército americano, canadiense, británico ganaba a los alemanes, pues si ganaban 1 kilómetro, pues los suministros tenían que hacer 2, uno de ida y otro de vuelta. Entonces gastaban más combustible en sus propios camiones de abastecimiento. Y en una guerra lo vital es no perder el abastecimiento. De hecho, Estados Unidos, el ejército aliado, ganó la Segunda Guerra Mundial por la inmensa cantidad de suministros que trajo, igual que el frente soviético. La población rusa la metieron toda a combatir, los alemanes eran los que eran 4 millones contra 25 millones, y al final, pues, por muchos soldados que tenían los alemanes, los soviéticos los ganaron por número, por suministro. Entonces, en una guerra es fundamental no perder la línea de suministro. Bueno, lo que es entonces vamos a ponernos en el contexto de cuando Patton y con Eisenhower hizo el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Bueno, esto, claro, la metodología del PMI no se había editado. La primera vez que se editó fue en el 67, 25 años después de finalizar la Segunda Guerra. Esta, pues, todavía ni se había acabado la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en esas fechas, pues bueno, estas cosas se hacían de otra manera. Al final, a la conclusión que llegaron cuando hicieron el análisis cualitativo y cuantitativo, que lo hicieron sobre un mapa, no lo hicieron sobre una matriz de riesgos, al final lo dibujaron un mapa, pues lo voy a enseñar ahora. Lo tuvieron muy claro, es decir, cuánto territorio podían retroceder y podían permitirse el lujo de perder sin que su proyecto era Berlín, el proyecto de los aliados era llegar a Berlín, fuese afectado y trazado, y entonces, pues bueno, y estuviese en riesgo este proyecto. Entonces trazaron el siguiente plano. Trazaron esto. Este era el plano de antes, y veis que hay una línea discontinua, ¿no? Ahí lo veis. Una línea discontinua. En esa línea discontinua veis que pone Maximum Permissible Penetration. Es la penetración permisible máxima. Entonces, sin que el proyecto de llegar a Berlín sea afectado. Ellos, por ejemplo, os voy a poner, podían perder Luxemburgo, podían perder Bastogne, las ciudades, esos puntos que veis por ahí, Marché, Rochefort, pero no podían perder ni Namur, ni Dimant, y no podían perder Lieja, y veis que hay 2 ríos, el Meuse,
un río que hace como una especie como de, va en horizontal y luego en vertical. No podían perder ese río. Los aliados identificaron, pusieron esa línea y dijeron, bueno, hasta aquí pueden llegar los alemanes. Entonces, pues bueno, esto no deja de ser una matriz de riesgo. Yo si en vez de poner esto, os pongo esto, ¿qué veis? Aquí veis, vamos a identificar dónde hay un riesgo bajo. Pues bueno, para Patton y para Eisenhower, el riesgo bajo estaba pues dentro de esa línea discontinua. Bueno, pues aquí ahí veo unas cosas, es un símil, ¿no? Hay un riesgo bajo, un riesgo medio, si ya me acerco a la línea, y hay un riesgo alto si la cruzo y si cruzo el río y llego a Dinant, a Namur y al río Mus. Está ahí, veis ahí los nombres. Entonces, lo que para nosotros en proyectos es esto, para Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial era esto. Entonces, pues bueno, ¿dónde creéis que hay el riesgo bajo? Pues el riesgo bajo es esto, todo lo que está ahí. Ahí lo he dibujado, visteis que pues low. Eisenhower y sus generales identificaron la matriz y pusieron que el riesgo bajo estaba aquí. ¿Dónde creéis que estaba el riesgo moderate? Bueno, vamos a ponerlo con este símil que os estoy haciendo, que el riesgo moderate es en eso amarillo que estamos ahí. ¿Vale? Y obviamente, ¿dónde creéis que está el riesgo high? Pues bueno, el riesgo high está, obviamente, si se traspasa esa línea. ¿Lo veis, no? Esto, la matriz de riesgos, la clásica nuestra, la que utilizamos en nuestros proyectos hoy en día, la que utilizó Eisenhower y los ejércitos aliados hace 72 años. Low, moderate, high. Es lo mismo, ¿eh? Entonces, una vez que ya tengo la matriz, pues bueno, pues vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Veis? Y lo que pasó fue esto. Esto ya es la realidad. Pues bueno, los alemanes, pues bueno, hicieron la contraofensiva. ¿Vale? Y esta es la máxima penetración de los alemanes en esa contraofensiva. Ahí está muy esquemático, la veis que se penetraron, pero los alemanes no penetraron, digamos que se quedaron en riesgo bajo. Quedaron en la zona de que estaba que los aliados identificaron como riesgo bajo. Entonces, pues bueno, pues esto fue lo que pasó. Concentraron sus fuerzas, más o menos, dejaron que los alemanes entraran, que se desgastaran en las primeras ciudades, prácticamente la resistencia fue nula, se fueron para atrás, mientras los alemanes gastaban armas y obuses en destruir las primeras ciudades, los americanos se retiraron hasta la línea que teníamos marcada como máxima penetración de los alemanes. Bueno, pues entonces, como veis, pues bueno, pues lo que hicieron luego fue hacer, vieron los riesgos, vieron que los nazis no llegaron y ahora la contraofensiva o vamos a llamarlo, la gestión de los riesgos que ya habíamos cogido, lo que hicieron fue pues una contraofensiva. Y tenían por arriba al primer ejército americano liderado por Hudson y por el sur al tercer ejército americano liderado por Patton. Entonces, lo que ya tenían planificado, como vamos a llamarlo, como gestión de riesgos, fue que dejaron a los alemanes entrar y luego hicieron la contraofensiva. Y la contraofensiva no la hicieron justamente por la zona que los alemanes tenían la punta digamos, del frente, sino que se fueron por la parte trasera, por la parte que estaba más cerca de Alemania. Con lo cual, lo que hicieron fue cortarles los suministros a todo el ejército alemán. Bueno, pues esto es una manera de gestionar los riesgos. Yo sé hasta dónde puedo perder sin que el riesgo, sin que el proyecto se ponga en riesgo, lo asimilo, lo acepto y luego, bueno, tengo mis planes de mitigación. Esto es un plan de mitigación. Esto para lo que nosotros en un proyecto es una póliza de seguro, meter más recursos o subcontratar recursos o una segunda empresa cuando tengo un retraso en una planificación,
Pues esto es un plan de mitigación que hizo el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial. No se concentró el ataque directo en la punta de la izquierda, que es el frente alemán, sino que se metió directamente pues por la retaguardia. Les cortó la retaguardia y bueno, pues, al final, bueno, yo creo que al final ya lo sabéis todo cómo acabó la historia, ¿no? Pues al final llegaron a Berlín. Bueno, la última fase, pues bueno, controlar los riesgos, pues bueno, planificar los riesgos en una guerra no es fácil, controlarlos es prácticamente imposible. Bueno, estamos hablando de una guerra, estamos hablando que en estas 4 diapositivas que os he puesto yo ahí, de diciembre del 44 a febrero del 45, murieron algo menos de 100.000 soldados, algo menos de 100.000 soldados aliados y algo más, cerca casi 100.000 de soldados alemanes. Eso es lo que es la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, pues, bueno, gracias a Dios, no tenemos este tipo de proyectos. Hace tiempo que no tenemos guerras y bueno, pues intentamos llevar los proyectos de otra manera. Bueno, datos históricos, bueno, que sepáis que todo esto que he sacado, todas las imágenes y los datos están en este libro que es Crusade in Europe. Es un libro escrito por Ike, por Eisenhower, que era el general supremo de todos los ejércitos aliados de la Segunda Guerra Mundial y que luego en el 48 fue presidente de los Estados Unidos. Eisenhower llegó a ser presidente cuando acabó la guerra y se presentó, bueno, llegó a ser presidente de los Estados Unidos. El libro está escrito en 1948. Y luego, pues bueno, y simplemente siempre que hablo de estos temas, pues bueno, siempre me acuerdo, yo visité varios cementerios de la Segunda Guerra Mundial. Ahí a la derecha tenéis a George Patton, que aunque llegó a Berlín, la guerra se acabó en julio del 45, Patton murió en un accidente de coche en diciembre del 45 y murió en Berlín. Pero está enterrado en Luxemburgo, que es donde está su tropa. Bueno, y ahí a la izquierda, pues una cosa, pues bueno, que no deja de ser curiosa, es el hermano de un tío bisabuelo mío, que era americano, que combatió en la Segunda Guerra Mundial y se llamaba igual que yo, se llamaba Ferdinand Ley, yo me llamo Fernando Ley. Y bueno, está también enterrado en Luxemburgo. Y bueno, pues cuando voy por ahí, pues me saqué una foto y bueno, cosas de la historia. Bueno, abrimos ahora un tiempo, un debate para preguntas. Pues estamos abriendo nosotros la pantalla aquí. Ya veo algunas por ahí. A ver, déjame referir. Veo, por ejemplo, pues sí, Gustavo, sí, bueno, pues el libro del arte de la guerra, pues sí, parece. Vale, pues vi alguna pregunta por ahí, que cómo se mitigan, en donde la he visto por ahí, o está más para arriba, cómo se mitigan, pues con los planes de contingencia. Había visto una pregunta por ahí y me pareció verla. No, aquí ya son de las estas, ¿no? Yo creo que está al final. Vale, si tenéis alguna pregunta, es ahora el momento de hacerla, la escribís. ¿Algún texto sobre los riesgos o sobre la Segunda Guerra Mundial, Roberto? No sé, riesgo, pues el PMBOK, te lo explica muy bien, hay mucha filosofía sobre los riesgos. Williams me dice, ¿cómo sería la matriz de riesgo de una operación offshore como un caso de desastre del BP en el Golfo, donde todo riesgo? No te creas, Erwin, no todo es riesgo en el oil and gas. Pues bueno, vamos a volver atrás a la matriz de riesgo, se lo vamos a enseñar a Williams Martínez Sandoval. Pues imagínate que donde yo tengo moderate en el de crisis 5 y de ocurrencia 1, en vez de moderate pues tenemos un high y quizá en vez de aparecer
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas de high, pues la primera fila que está pegada a la roja, que es amarilla, pon la roja entera. Y a lo mejor la segunda también. Y la primera de verde sería amarilla. Es decir, depende del sector. El sector aeronáutico, el sector espacial, prácticamente, pues la esquina 1 no sería low, a lo mejor es moderate. Es un poco ver el sector. Pero bueno, es un poco poner tú los parámetros los pones tú, depende del sector. Víctor me dice si tengo algún ejemplo de seguros. Pues no me dedico a los seguros, pero bueno, intentaremos buscarte alguna matriz. En el Google hay mucha literatura sobre este asunto. Yo lamentablemente no tengo ninguna matriz sobre los seguros. Oscar, la inversión de la mitigación, riesgo, ¿qué porcentaje máximo es la pernada máxima probable? La inversión de la... Pues depende. Ahí lo que tienes, Oscar, lo que tienes que valorar es cuánto es el riesgo. ¿Cuánto pierdo o cuál es el riesgo del proyecto si ese riesgo ocurre? Vamos a decir, no hay un valor. Normalmente, bueno, pues las contingencias de un proyecto pueden andar entre un 10 y un 15%. Es decir, siempre te reservas un 10 o un 15% del presupuesto en contingencias. Por ejemplo, un riesgo, si llueve y en época de lluvia, si pierdo, el ejemplo que había puesto antes, 5 grupos de soldar, pues que me sean 10.000 euros. Bueno, pues puedo permitirme el lujo de hacer una póliza de seguro de 500 euros que me cura durante 3 meses esas máquinas. Sí, bueno, 500 euros, un proyecto de 1 millón, pues bueno, lo asumo. No hay un porcentaje, no, Oscar, no hay un porcentaje. Si no, yo prefiero gastar en una póliza de seguro 500 euros a no jugar a Cari Cruz a ver si llueve, que al final sé que va a llover fijo y que se me estropeen las máquinas de soldar. Sandra, ¿en la administración de riesgos siempre se planea a lo peor permisible? No, lo que se hace es coger horquillas. No se planea a lo mejor. Dices que son horquillas. Pues que perder entre 5 millones y 3 millones. Perder de 3 a 2. Perder de 2 a 1. Se trabaja con horquillas. Siempre. No siempre se va a lo peor. Incluso en los porcentajes. Pues bueno, pues hay un porcentaje entre el 90 y el 100% que ocurra. Hay un porcentaje entre el 90 y el 70% que ocurra. Se va a porcentaje, se va en horquillas. No se va al número superior. Vale, Luisa pregunta que si pueden tener acceso al material presentado hoy, recibirán una grabación posteriormente en su correo electrónico con el webinar y bueno, también lo compartiremos en el canal de YouTube de Alder. José Ángel, bueno, a mí José Ángel me hace una pregunta simpática. ¿Cuáles serían las oportunidades que vieron los aliados para determinar el procedimiento de la operación de las Ardenas? ¿Qué oportunidad vieron los aliados? La paz. Terminar la guerra lo antes posible. La paz. Y eso es una oportunidad que en guerra no tiene precio. Te pongo antecedentes, datos, simplemente soldados americanos, fueron 250.000 de soldados americanos perdieron la vida en Europa. Entonces, pues bueno, la oportunidad que vieron los aliados para determinar lo que podían perder en las Ardenas para luego recuperarlo era la paz, a acabar la guerra. Te puedo asegurar que el único objetivo que tenía Eisenhower, Hudson, Montgomery, Patton, era la paz. El único objetivo de la guerra, de acabar, de cuando combates es la paz, acabar la guerra. A ver, Gustavo Cañas, el impacto en costes del riesgo equivale al costo del daño o al daño más su reparación. Bueno, es lo que aquí, Gustavo, Jorge, te refieres al lucro cesante. Yo, por ejemplo, imaginar que monto en una central térmica, tengo un generador, tengo un transformador, y si se me estropea el transformador,
el cliente no está conectado y pierde dinero por no estar operado, por no estar conectado con la red o por no poder vender su producto. Eso es lo que se llama el lucro cesante. Eso tiene que estar estipulado en el contrato. Tú tienes que saber hasta dónde tienes que llegar. Yo si no entrego la planta o la unidad el 15 de mayo y la entrego un mes más tarde y mi cliente deja de ganar 1 millón de euros, depende de lo que diga el contrato. A lo mejor tengo un mes de prórroga, a lo mejor no, a lo mejor tengo unas penalidades. Todo eso se define en el contrato, Gustavo. Hay a veces que hay que sumarlo y a veces que no. El contrato es la herramienta en la cual el director de proyecto o el project manager se tiene que apoyar. Es la Biblia, es la mejor arma que tiene para realizar su proyecto. Entonces hay que leerse muy bien el contrato. Hay especialistas, lo que se llama contract manager, es una especialidad muy común en el sector del oil and gas, y en mi proyecto que llevo actualmente yo tengo mi contract manager que cada vez que me pasa cualquier cosa dice, vete al contrato, mírame qué es esto. Cada vez que respondemos al cliente, a los vendors, lo pasamos todo por el contract manager, que es una figura que se conoce, es un ingeniero que se suele conocer muy bien el contrato, todas las cláusulas, y ese no es un abogado, no es un abogado, y es el que va pues redactando las cartas de una manera apoyándose en las cláusulas contractuales que tenemos. Entonces, bueno, Gustavo, habrá que ver en el contrato si tenemos el daño de la reparación incluida o no. Pues bueno, Sandra, textos donde se puede hacer análisis cuantitativo, pues bueno, en los másters que se dan en EALDE tenemos literatura. Luego en Google, pues bueno, el PMBOK, el propio PMBOK, puedes mirar lo que es para hacer un análisis cualitativo. Y bueno, pues en Google, ya indagando, pues bueno, tienes bastante. Ya digo, el PMBOK te pone bastante. Los másters de EALDE Business School, hay un módulo específico de @RISC, de riesgos, que está muy completo. Ahí puedes conseguir bastante literatura. A ver, Erika, si el riesgo es bajo y tiende a 0, ¿es prudente continuar su seguimiento, enfocarse en los riesgos? Bueno, es lo que dije antes, es un low. Entonces lo que tienes que es hacerle un searching, es hacerle un seguimiento. Bueno, ese riesgo lo tengo ahí. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, pues bueno, de que se me caiga un proyecto de durante un año, tengo una oficina en obra, que se me caiga el servidor de internet. Lo puedo considerar bajo. ¿Por qué? Porque hoy en día se cae el servidor y bueno, lo normal es que en un par de horas el servidor esté arreglado. ¿Me gasto dinero en ese riesgo? No. Yo, bueno, pues puedo decidir, mi equipo decidimos que no gastamos dinero. ¿Qué puede ser? ¿Qué me puedo gastar? En un segundo servidor de backup. Sí, pues, mejor me gasto mucho dinero. ¿Para qué? Por un proyecto de un año no esté conectado durante 2 horas, pues bueno, la gente de obra podrá sobrevivir sin estar conectado al servidor durante un par de horas. Ese es un ejemplo. Lo que tengo que hacer es actualizarlos, seguir los low, tengo que cada cierto tiempo, cada 3 meses, 2 meses, lo que os comentan, o sea, 6 meses, mirarlo, ver si sucede o no sucede. Ojo, a lo mejor es en una zona donde se me cae mucho el servidor y ese low se me pasa a moderate, porque ya digo, no, es que ya no es una vez, ya no son 2 horas. Es que aquí no hay técnicos, me tengo que traer un técnico de España para resetear el servidor y eso ya me empieza a costar pasta. En el último mes, en vez de que tenía previsto que perder el servidor 2 horas, y a lo mejor he perdido 4 días. Entonces, pues ese mismo riesgo que era low puede evolucionar a moderate o a high. Por eso hay que seguirlos. Hay que hacer un searching de los riesgos. A ver, alguna más. Gerardo, ¿puede aplicarse más de una respuesta al riesgo identificado? Sí, yo puedo tener varios planes de contingencia. Puedo tener un seguro, por ejemplo, lo que os comenté, este mismo ejemplo, un servidor que se me cae. Bueno, yo contrato una póliza de seguro
una compañía de seguros y digo que, bueno, que si el riesgo, eso me pasa, pues que me devuelvan dinero o que me traigan un técnico y que me lo solucionen en menos de 24 horas. Pero puedo también tener otra respuesta, que es tener yo un backup, es decir, tener un doble servidor.